En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido sensatamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos equivocaríamos, y además gravemente, si pensáramos que los judíos en tiempo de Jesús, y por supuesto ahora, no tienen un sentimiento de misericordia y de caridad que va más allá del cumplimiento de las exigencias básicas de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos. Para los judíos y también para los musulmanes, y supongo que lo mismo para los budistas y por supuesto también para los ateos, ese sentimiento de caridad, de ir más allá del mínimo debido, existe. Sería injusto y sería fruto de la ignorancia pensar que estas grandes religiones, ignoro si todas las que hay en la tierra, pero incluso también los que tienen la religión del no Dios, los ateos, no tienen ese sentimiento de caridad. Está ligado a la naturaleza humana, al menos en algunos miembros de la especie humana. ¿Cuál es la diferencia entonces entre en aquella época, judío y el cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Muy importante entender esta diferencia. El Señor pone algunos ejemplos en la parábola del buen samaritano. Para este sacerdote, que estoy absolutamente seguro, aunque es un ejemplo, que era un sacerdote cumplidor de la ley, que era un sacerdote que, por supuesto, cumplía los 10 mandamientos, que hacía esa enorme cantidad de requisitos que tenía la ley judía, que eran más de 600 preceptos. Para este sacerdote, la caridad o la misericordia o el ir más allá de lo mínimo obligado, eso no era un precepto. Era una cuestión que seguro que era aconsejada, pero no era obligada. Y esta justamente es la diferencia entre ellos y nosotros. Cuando los católicos nos confesamos, los católicos que nos confesamos, cuando nos confesamos, generalmente lo hacemos siguiendo el esquema de los 10 mandamientos de Moisés. No hay que olvidarlo, es un esquema moral básico, válido para nosotros, pero judío. Moisés, es decir, judío.
Y en ese esquema se establece que es pecado robar, pero no se establece que es pecado no dar limosna. Para el judío y para este sacerdote o para este levita, que era un fariseo o un escriba judío, también cumplidor rigurosísimo de la ley, era pecado robar. Ellos no habrían hecho lo que habían hecho los bandidos, y si lo hubieran hecho, sabrían que habrían obrado mal. Ellos no habrían apaleado a aquel hombre dejándole medio muerto. Ellos no habrían robado a aquel hombre. A eso les obligaba su ley moral, pero no les obligaba su ley a cuidar de un malherido, a dar limosna. Su ley les exhortaba, les aconsejaba, les animaba, pero no les obligaba. Y ahora creo que a la vista de esto tenemos necesariamente que preguntarnos, ¿somos, desde el punto de vista ético, judíos o cristianos? Sin desmerecer a los judíos, ¿somos judíos o cristianos? Muchos cristianos, muchos católicos, buenos católicos, bueno, en el sentido de que todavía quedan, gracias a Dios, el católico que cumple sus obligaciones familiares, profesionales, que va a misa, que se confiesa, pero no tienen en su conciencia, no tienen la exigencia, no el consejo, sino la exigencia de la caridad. La caridad sigue siendo, para la inmensa mayoría de los buenos católicos, sigue siendo una opción. Por supuesto, lo escuchamos en muchas homilías, lo hemos aprendido desde niños, pero lo hemos aprendido y lo escuchamos como una opción. En cambio, es una obligación. ¿Quién examina su conciencia y quién se confiesa por el bien que ha dejado de hacer? Examinamos la conciencia, nos examinamos a nosotros mismos, nos confesamos de ello por el mal que hemos hecho. 10 mandamientos, que es la base. Pero la base para un judío, no para un cristiano, no para un católico. Cuando empezamos la misa, decimos y nos confesamos, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Lo decimos muy bien al empezar la misa. He pecado de omisión. Y sin embargo eso, en el examen de conciencia habitual, se omite completamente. No debemos hacer el bien que no podemos hacer. No puedo tener un cargo de conciencia porque ha habido un atentado terrorista, o porque hay un obispo encarcelado, o porque hay hambre, o porque hay una guerra. Yo no soy responsable de eso. Es un bien que yo no puedo hacer porque no está al alcance de mi mano. Pero el bien que yo puedo hacer, aunque sea poco, y sin que eso signifique que tengo que dar todo y irme a vivir debajo de un puente como un mendigo, pero el bien que yo puedo hacer, ese bien, tengo el deber de hacerlo. Y esto es catolicismo puro, catolicismo de Jesús. Esto es la parábola del buen samaritano. Aprendamos, por lo tanto, esta enseñanza, esta lección. Cuando examines tu conciencia antes de confesarte, escucha. ¿Has hecho el bien que has podido hacer? No el bien imposible. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? Somos tan poca cosa. Pero sí el bien posible. ¿He hecho el bien que he podido hacer? Eso estaba al alcance de mi mano. Incluso muchas veces no nos suponía ni siquiera un gran esfuerzo. Estaba al alcance de mi mano. ¿He hecho el bien que he podido hacer? Cuando se visita España, las grandes ciudades, pero especialmente los pueblos pequeños, hoy muchísimos de ellos prácticamente abandonados,
posiblemente lo único que queda en pie son sus iglesias. No están tan decoradas como las grandes catedrales, pero todas ellas, incluso en su humildad, son bellísimas, austeras, sobre todo en Castilla, piedra pura, como es nuestro carácter, pero decoradas con un retablo hermosísimo o con unas pinturas que en su tiempo fueron costosas. ¿Por qué? Porque aquellos campesinos que eran pobres, que tenían lo justo para comer, su pedacito de tierra, su vaca, sus ovejitas, sus gallinas, su cerdito, aquellos campesinos sabían que tenían el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades, el deber de ayudar al prójimo necesitado. Y sabía que había una ley que procedía de su fe y que aceptaban, que era la de dar el diezmo. Hoy ha desaparecido. Hoy consideramos que dar limosna es una opción, que ayudar al pobre, o que ayudar a la iglesia, o que ayudar a un familiar que lo está pasando mal, o que ayudar a un amigo, y no solamente hablo de dinero, sino incluso más importante aún, de tiempo, que ayudar a alguien es una opción. Esto no es catolicismo. La parábola del buen samaritano lo dice con toda claridad. Aquel que quiera seguir a Jesús tiene que vivir como Jesús, que se entregó por nosotros, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios se hizo esclavo y pasó por uno de tantos. Nosotros tenemos que imitar a Cristo en su amor misericordioso. Tenemos que hacer el mínimo que establecen los mandamientos. No mates, no robes, no mientas. Pero no podemos conformarnos con el mínimo. Y no podemos considerar que ayudar, en la medida en que podemos ayudar, es una cuestión opcional. Eso no es de católicos. Ayudar es una obligación. Somos católicos y para nosotros amar al prójimo es un deber y no una cuestión hermosa que hace algún héroe, sino algo que en la medida de nuestras posibilidades tenemos que hacer todos. Que así sea.